La ecuación o ley de Charles describe la relación que existe entre la temperatura y el volumen de un gas, siempre y cuando tanto la presión como el número de moles se mantengan constantes, es decir, que se encuentre en proceso isabórico y que sean de masa constante. Jake Charles descubrió que al aumentar la temperatura de un gas, el volumen de este aumentaría de manera proporcional, es decir, que existía una relación. Cuando aumentamos la temperatura de un gas, el volumen de este aumenta. Esto se da ya que la energía cinética de las moléculas aumentan, por lo tanto cuentan con más velocidad para moverse, lo que conlleva a que sea mayor el espacio volumétrico que ésta ocupen. Como conclusión de esta importante ley podemos decir que al aumentar la temperatura de un gas, el volumen de este aumentará, y en caso contrario, si existe un enfriamiento, se seguirá manteniendo la relación y el volumen de este disminuye. Bueno, a continuación seguimos con otro ejemplo de ley de Charles. En el ejemplo se nos dice: si se tiene un gas a una presión de 560 milímetros de mercurio, el gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura de 69 grados Celsius. Se nos pregunta, ¿qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados Celsius si la presión se mantiene? Bueno, primero debemos extraer del problema los datos que se nos brindan. En este caso, como podemos ver, tenemos separados los datos en dos columnas. La número 1 son los datos que nos proporciona el problema y que no hay ninguna incógnita, y en la segunda columna se encuentran los datos que también nos proporciona el problema, pero en esa columna se encuentra la incógnita que vamos a encontrar. Bueno, recordemos un poco sobre la ecuación de la ley de Charles, que es la siguiente: volumen 1 sobre temperatura 1, y eso es igualado al volumen 2 sobre la temperatura 2. Primeramente, debemos tener en cuenta que para realizar este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es pasar la temperatura, que generalmente se da en grados Celsius, a una escala absoluta, en este caso grados Kelvin. Lo único que debemos hacer es sumar 273 al número de temperatura que se nos dio en el ejercicio. Como podemos ver, al 69 le sumamos 273 y eso nos da 342 grados Kelvin. Igualmente, con la temperatura 13 le sumamos 273 y eso nos da un valor de 286 grados Kelvin. Una vez cambiado los grados a una escala absoluta, podemos ver que la ecuación de Charles podemos escribirla de otra forma, como podemos ver en la pantalla. Y es simplemente los valores que están dividiendo pasan a multiplicar, y la ecuación quedaría de la siguiente manera: la primera temperatura multiplicará al segundo volumen, y eso se igualará a la segunda temperatura por el primer volumen. Una vez hecho eso, ya podemos reemplazar en la ecuación, y tendríamos que 23 centímetros cúbicos por 286 grados Kelvin, eso es igual a 342 grados Kelvin por el segundo volumen, que es la incógnita. Luego, simplemente despejamos el volumen 2, que es el valor que no conocemos, y la ecuación quedaría: 23 centímetros cúbicos es igual a 286 grados Kelvin, todo eso sobre 340. Gráfica de la ley de Charles. Para visualizar la gráfica de la ley de Charles, los resultados del volumen y la temperatura se grafican de esta manera, que pueden evidenciar la relación entre esas variables. En la gráfica de la ley de Charles también se observa un comportamiento lineal de un volumen de un gas cuando es sometido a un cambio de temperatura.
De igual manera, se da el conocimiento de la gráfica de la ley de Charle, que a mayor temperatura a mayor volumen, y asimismo a menor temperatura a menor volumen. En 1787, Jacques Charles hizo un descubrimiento donde demostraba la relación entre un volumen de gas y su temperatura, utilizando unos pistones para que el aire así no pudiera salir y así sometiéndolo a altas temperaturas, donde cuando la temperatura aumentaba, el volumen también aumentaba y el pistón salía. En cambio, cuando se enfriaba el gas, el pistón regresaba a su lugar. Bueno, a continuación les voy a enseñar un ejercicio sobre la ley de Charles, pero para esto debemos saber primero la fórmula, donde la fórmula es igual al primer volumen sobre la primera temperatura, que esto es igual al segundo volumen sobre la segunda temperatura. Esta fórmula la podemos despejar y así nos quedaría la temperatura 1 por el volumen 2, que es igual a la temperatura 2 por el volumen 1. Bueno, entonces tenemos el ejercicio que dice: en un recipiente en el que se mantiene constante la presión, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos a una temperatura de 0 grados Celsius. Determine el volumen que ocuparía si la temperatura subiera hasta los 200 grados centígrados. Bueno, entonces primero lo que debemos hacer es sacar los datos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un gas que ocupa un volumen de 6 metros cúbicos, ese sería nuestro primer volumen. Tenemos nuestra primera temperatura, que sería de 0 grados Celsius, como aquí la muestra el documento. Tenemos que determinar el volumen 2, que ese es el que vamos a buscar, y tenemos la temperatura 2, que serían los 200 grados Celsius. Entonces, para buscar el volumen 2 tenemos la fórmula aquí, que es igual a temperatura 1 por volumen 2 igual a temperatura 2 por volumen 1. Entonces reemplazamos esos datos a la fórmula y nos quedaría la temperatura 1, que es igual a 200 grados. Bueno, aquí hago una pausa, y es que los grados Celsius no son un valor absoluto, entonces se recomienda que pasemos esos grados Celsius a grados Kelvin. Entonces lo único que debemos hacer es sumar los grados que tenemos más 273 y eso nos da los grados Kelvin. Entonces sumamos los 0 grados Celsius de la primera temperatura, nos quedaría 273 grados Kelvin, y sumamos los 273 grados de la segunda temperatura, que son 200 Celsius, y nos quedaría 473 grados Kelvin. Entonces ahora sí reemplazamos estos datos a la fórmula y nos quedaría la primera temperatura, que son 273 grados Kelvin, por el volumen 2, que aún no sabemos cuál es. Esto sería igual a la temperatura 2, que es igual a 473 grados Kelvin, por el volumen 1, que son 6 metros cúbicos. Entonces, De la ley de Charle. Temperatura de almacenamiento de gases confinados para evitar explosiones. A continuación le mostraré dos ejemplos sobre la aplicación de la ley de Charle.